El Congreso de la Mañana. Buenos días, aquí seguimos en el Congreso de la Mañana. En este momento vamos a conversar un poco de temas, obviamente, de políticas nacional e internacional. Se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de la República Dominicana estará haciendo su ponencia en el día de hoy. Ya han pasado otros presidentes y vamos a analizar un poco de esto y mucho más aquí con nuestro colaborador y parte de este espacio, Randy Estrella. Bienvenido, Randy. Bienvenido, Javier, Randy. Patricia, gracias. Es un honor para nosotros tenerte justo hoy, un poco antes de la participación de nuestro presidente en la Asamblea de la ONU. Sí, la Asamblea de la ONU también, donde se firmó un pacto, el Pacto por el Futuro. Es muy similar a lo que se firmó en el año 2015, el 23 de septiembre del año 2015. La resolución de ese año firmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se conoce como la Agenda 2030, donde tiene 17 objetivos, 169 metas. En esta ocasión, pues el Pacto por el Futuro es básicamente un empujón, es una especie de apalancamiento para el cumplimiento Me imagino que van a revisar esos objetivos sostenibles. Van a revisar qué se ha hecho del 2015 hasta la fecha con el tema de los 169 objetivos. Bueno, se viene haciendo un monitoreo permanente con relación a eso. Incluso a principios de año se publicó que la República Dominicana ha cumplido en un 75% esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero lo interesante de esto es, bueno, que recoge los objetivos de desarrollo sostenible, recoge el pacto de París del año 2015 también, que era referente al medio ambiente, y recoge algunos acuerdos que se han hecho con relación al tema de los derechos humanos y el tema del desarme para poder construir un mundo mucho más pacífico. Me parece interesante esto que acuerdan los países nueva vez. Lamentablemente, fruto del tipo de normativa que es, una normativa soblado, no es vinculante. No es vinculante. Y por tanto, algunos países lo firman, bueno, muchos países lo firman, pero no están obligados a cumplirlo. Porque la ONU en sí es una organización. Es más un compromiso político, sí, que una obligación legal. Legal. Por eso me llama bastante la atención que he escuchado a algunos comentaristas hablar de manera errónea de que la República Dominicana debe tener cuidado porque se podría amarrar con algún artículo que sea referente con el tema migratorio y que ate a la República Dominicana a hacer cosas en contra de sus intereses, pero como digo, estas resoluciones no son vinculantes. No son tratados, exacto, son más acuerdos. Exacto. Son declaraciones políticas. Declaraciones, no es un tratado. Exacto. No es un tratado como... son declaraciones políticas. Repito, no son vinculantes. Y por tanto, la República Dominicana creo que no tiene por qué negarse. Lo que lo haría es un tema vinculante, que se supone que sobre esa mesa están todos los jefes de Estado de esos países que tienen una visión global que se supone que gobiernan en el mismo sentido. Entonces, a raíz del pacto se supone que esas cabezas deben de implementar medidas en sus países que puedan hacer efectivo el cumplimiento de esos compromisos que asumieron. En el caso de República Dominicana, con el tema migratorio, que es el tema que nos preocupa, que se tiene la falsa percepción de que la ONU tiene y el mismo Estados Unidos una agenda de cargarnos. En el caso migratorio, porque sí está, como dices, el comentario, el ruido, de que quizás ese pacto tenga algo que nos perjudique. Ahí la única manera de que nos perjudique es si luego de ahí el presidente viene con unas políticas que realmente entonces nos perjudiquen. Pero en ese sentido, Randy, vimos antes del presidente salir del país cómo hubo una manifestación frente al Palacio de algunos hijos de nacionales extranjeros
ilegales que nacieron aquí reclamando su dominicanidad. Y también vimos en las afueras de donde estaba el presidente, gente gritando como algo en contra de Haití. También pasó dentro de la semanal que se transmitió el lunes en Estados Unidos. Y entonces ahí te hago la pregunta con tu experiencia. ¿Por qué se tiene precisamente ese tema migratorio como temor número uno en República Dominicana? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. La República Dominicana gasta en materia de presupuesto de salud el 37%. Sí, pero te hago la pregunta bien. Ok, eso nosotros lo sabemos desde aquí, pero ¿por qué el temor de que la ONU nos haga cargar con ellos? ¿Ha habido alguna declaración internacional? No es la ONU como tal. Okay. O sea, no es la ONU como tal. La ONU es una organización intergubernamental y donde son parte 193 países. Y no es verdad que 192 países quieren que la República Dominicana cargue con Haití. O sea, ahora, ¿quiénes son los responsables históricos de la situación de Haití? Bueno, pues está Francia, está Canadá y está Estados Unidos. Y estos países, por no cargar con la responsabilidad histórica, quieren ponerla sobre los hombros de la República Dominicana. Entonces, cuando nosotros hablamos de ONU, en este caso, no es la ONU, no, países. Son esos tres países, y en el caso de Francia, pues tiene el apoyo de la Unión Europea, donde es un elemento importante. Pero al final, la realidad es que la República Dominicana ha sido el mayor cooperante con el vecino país de Haití. Claro que sí. Ha cargado históricamente con esa desgracia. Claro. Que lamentablemente los más perjudicados de todo lo que ocurre en Haití son los propios haitianos. Los mismos haitianos, sí. Esa clase popular, esa claro. clase media de Haití, mientras las élites de todo tipo. Tanto pues, de la misma nación como internacional. En un momento vivían en Puerto Príncipe, ahora se van para Miami. Y viven, o sea, tienen... Sí, vivían en Petionville. Ahora tienen su seguridad asegurada. Y sus familias pueden estudiar sin ningún tipo de problema. Ayer justamente entonces, vi una Mercedes-Benz G1, valga la promoción, con placa haitiana. Una Mercedes-Benz, eso estamos hablando de unos 20 millones de pesos, más o menos 25 millones de pesos. Probablemente algún cónsul o embajador. Bueno, como quiera. Sí. Peor todavía no puede ser. Un cónsul o embajador no debería tener ni siquiera ese vehículo. Un vehículo de 20 millones de pesos en un país pobre. Un empleado del Estado no debería tenerlo. Pero obviamente hay ricos que lo pueden tener y sabemos que lo que pasa es que son élites infuncionales. Sí, cuando nosotros exacto. hablamos de élites infuncionales, las élites, bueno, cualquier país del mundo, cualquier sociedad tiene élites. Sí, claro. O sea, la sociedad está dividida en una superior, en una media y en una baja. No importa el tipo de sistema social que exista. Y en la clase alta se encuentran las élites. Claro. Ahora, estas élites pueden ser funcionales o no. Las élites tienen ciertos derechos y es a tomar esas acciones de las masas, pero ¿cómo se mide la eficacia de una élite? Bueno, que haya un equilibrio entre lo que se le quita a las masas y lo que se le devuelve en servicios. Entonces, cuando nosotros vemos en Haití, se le quita muchísimo al pueblo haitiano, pero no se le devuelve en servicios, en seguridad, en paz, ni siquiera en desarrollo, porque esas élites no son generadoras de empleos, no son generadoras de oportunidades, no son generadoras de crecimiento. Algunos generarían empleos. Pero ¿qué tipo de empleos? Tampoco son generadoras de desarrollo, porque nosotros vemos cómo aquí se instala una empresa en alguna zona aledaña y esa comunidad crece, se genera empleo, se genera avance, se asfaltan calles, luego de que se va creciendo, entonces ahí se construye un hospital, se construye una escuela, hay un desarrollo, pero esas élites, como bien dice Randy, ¿en qué aportan? No aportan en absolutamente nada. Que es un tema interesante, yo estoy escribiendo algo con relación a las élites de la República Dominicana y cómo también en cierto punto
las élites nuestras pues tienen que renovarse. Tienen todavía. Siento cierto conservadurismo, especialmente en las élites económicas, más que en las élites políticas, y que se niegan a que se produzcan cambios, entendiendo que esos cambios le van a afectar y van a dejar de ganar tanto como han estado ganando. Invítame en tu proceso de escribir porque me interesa y creo que te puedo aportar, porque además veo que se cierran ellas. Hoy en día que hay un artículo, hubo una que escribió un artículo la semana pasada. Precisamente. Esas élites se reconocen como castas puras y ahora antes querían el desarrollo, pero ahora que ven que cualquiera se puede igualar a los niveles económicos y empresariales, entonces ahora se quieren cerrar. Sí, porque la idea antes era que la casta pura era el rico y que tú pobre nunca podías ser rico bajo ninguna circunstancia. Ni tener lo mismo, ni andar en el mismo vehículo, ni estudiar en el mismo forma. Y podía yo estar comiendo un manjar y viendo entonces al pobre y simplemente dejarlo pasar y decir, no, vete, que tú no puedes estar aquí. Aunque yo quisiera darte de este manjar, no puedo porque es que tú no perteneces a esto. Entonces todavía hay muchos ignorantes que tienen ese pensamiento porque en ese sentido. Me gusta ese tema, Randy. No, un tema muy interesante me incluyo y que debería preocupar. En algún momento nosotros mismos nos cuestionamos, pero mira, fulano anda en Europa y yo no puedo ir. Nosotros entendemos que esa persona no se me lo merece. O sea, todavía pero ya eso ha cambiado en muchas... Ha ido cambiando un poco, pero entonces... En una parte de la sociedad. A grandes escalas, claro, que tú te sientes y tú analizas, tú dices, no, pero vamos a segregarnos, vamos a juntarnos y vamos a cerrarnos. Incluso... Tú no eres de sociedad. Hay un tema hay un tema que ha salido a flote en los últimos 2 años, 3 años, que es el tema de los que viajan a Colombia y los que viajan a Sudamérica. Y a Centroamérica. Y le dicen, no, usted no ha viajado. No, es verdad. Usted no ha ido a Europa. Sí, es verdad. Ya, o sea, si tú viajas a Centro, Sudamérica, eso no cuenta. Exacto. Eso no cuenta. De Estados Unidos para allá. Porque ya cualquier clase media de la República Dominicana puede darse ese lujo. Claro. Y sobre todo con las facilidades de que no necesita visa en algunos países de eso. Pero sobre todo, que tiene ahora tiene el dinero para ir. Acceso y ya. Aunque no se necesita visa, si usted no tiene el dinero, no puede ir. También. Pero el dominicano ha logrado generar lo suficiente como para irse a Colombia en vez de coger para Punta Cana. Sí, claro. Entonces eso ha molestado a ciertos grupos que entendían que solo ellos tenían el derecho de salir del país y vacacionar fuera de la República Dominicana. Uno de mis comentarios ha sido, no sé, me gustaría escuchar también tu opinión, es que en base a esta proliferación de viajes y de intercambios entre Colombia principalmente y República Dominicana, debería aprovecharse esto y de una manera utilizar... sé que no es fácil, pero utilizar las monedas de ambos países y no tener necesariamente que intervenir el dólar, sabemos que no es fácil y esto se adentra a un proceso largo, pero que podría ser efectivo para las dos naciones y entre muchas otras cosas que pudieran tenerse convenios a favor de la República Dominicana y Colombia, porque estamos hablando que no sé cuánto exactamente, pero desde República Dominicana se viaja, yo creo que casi diario hacia Colombia y obviamente casi no diario, y de hecho hay vuelos directos desde Santiago. Se viaja, sí, ya es de Santiago. Y aprovechando el tema, en el año 2017 Oxfam publicó un artículo de que la República Dominicana era uno de los países que había crecido más desde 1992, pero era el segundo país de la región que menos había aprovechado ese crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano. Y es precisamente por un tema elemental, cómo las élites económicas en la República Dominicana se han cerrado con el tema del salario, y aunque el Producto Interno Bruto crece a un ritmo de un 5,3% desde el 92, los salarios en República Dominicana no han crecido en esa misma proporción. Y al final, por eso la gente dice, coño, la economía crece, pero en los bolsillos míos no crece tanto. Ojo, y no es que no ha crecido la economía en los bolsillos de la gente, porque sí ha crecido. La misma, el mismo tema de los viajes, de los accesos. Exacto. Pero, los vehículos, por ejemplo. Pero cuando comparamos
A largo, Exacto. magnitud. No ha crecido en la misma proporción que le ha crecido a los Yo- dueños de los Nosotros medios de tuvimos producción. la semana pasada a un doctor aquí invitado y le hacía esa comparación a Javier de cuánto era lo que se le pagaba, la tarifa del seguro que pagaba en el 2006 y cuánto paga ahora. Y solamente viendo de honorarios, solamente viendo la comparación de la variación del dólar, es menos. Entonces, claro, ha habido un aumento, pero no se corresponde con el crecimiento que tú dices. Exacto. Y es precisamente por En eso. este caso ahí están esos empresarios de las ARS, pues son simplemente empresarios, no les importa la salud, de las ARS, y él decía, al médico le pagan 500 pesos desde el 2006 a hoy en día. Bueno, en un momento 2006 era 300. Y ahora son 500 pesos. O sea que estamos hablando relativamente, sería sería volviendo atrás. En este caso, entonces, eso sucede. Y ahí estamos viendo ricos que simplemente quieren mantenerlo. Y a veces nosotros vemos como un dueño de una empresa familiar, una empresa relativamente pequeña, es una persona rica, con mucho dinero y empleados que tienen 20 años en esa empresa. 15 años en esa empresa, no andan ni siquiera en un motor o andan en un motor. Entonces tú dices, hay algo que no concuerda, no compagina, pero se ve normal. Es lo normal que esa persona es el dueño de la empresa. Y esté cada vez mejor. Esté muy mejor y ese empleado viva en una casita, en un barrio, pagando un alquiler y tenga un motorcito que se le está cayendo a pedazos. Por encima de eso, es que el empresario recibe exenciones fiscales. Claro. Sí. Que no la recibe el trabajador. Y encima de eso, evade impuestos que no lo puede evadir el trabajador. Y al evadir que al impuestos, trabajador se le descuenta religiosamente. Y al evadir impuestos a fin de año, entonces puede no presentar ganancias y no distribuir la bonificación que establece que si tú tuviste ganancias debes repartir el 10% de las ganancias. Pero lo que hacen la mayoría de las empresas es que reportan y que no hubo ganancias. ¿Cómo tú te mantienes? Reportan una ganancia mínima, porque las grandes empresas sí reportan ganancias. No, las grandes sí. Tienen una doble contabilidad. Le buscan la vuelta. Entonces, ¿cómo tú te mantienes? No, y con esa ganancia, entonces, cambian el vehículo del dueño. Exacto. Para no pagar no pagar los impuestos y no distribuir las ganancias con el empleado. Entonces esa empresa tiene 25 años creciendo, avanzando y comprando casas y remodelando. Se cambian inclusive las oficinas, se remodelan. Y tú dices, y nunca, cada año no hay para distribuir la bonificación. Y eso también es robar, señores. No es solamente, eso es corrupción también. Sí, lamentablemente. No, que sangre por la herida, porque yo era empleada en una empresa. Entonces, que nosotros ganábamos, al final teníamos una bonificación y era por los beneficios. Entonces era un % anual. Pero entonces nosotros no teníamos incidencia en el gasto. Entonces, del gasto de la empresa se cambiaban vehículos para los altos directivos. Claro. Entonces, al final, nosotros no teníamos el bono que esperábamos porque como no había control del gasto, exacto, y nosotros veíamos cuando cambiaban los vehículos con eso, entonces al final no había una ganancia tan real, exacto, como para darnos, y eso es injusto. Y tú ves a los empleados en las reuniones, tuvimos venta de tantos millones. No, porque nosotros teníamos las facturaciones, entonces uno sabía, y los excedentes de la facturación, entonces nosotros sabíamos cómo nos iba, pero entonces al final, bueno, había que cambiar el vehículo de los señores. Pues vamos a esperar. Ustedes ponen ese ejemplo en la empresa, lo que se da en la empresa ahora es que no pagan los impuestos al Estado, y el Estado no puede invertir eso en salud, en educación, en la construcción de carreteras. Porque es una cadena que cuando nosotros hablamos de distribución de riqueza, eso es que nos referimos. Que al trabajador se le pague lo justo. Le pague lo que le corresponde. Que se pague lo que se gana, una, y dos, que el Estado tenga los recursos para hacer las inversiones, para que la gente no tenga que ir a una clínica. Claro, porque la gente tiene temor. La gente tiene temor. No voy a pagar impuestos porque al final se los roban los políticos. Pero ¿por qué no vamos a darle un voto de confianza y vamos todos a sincerizarnos y vamos a ver qué pasa? Porque entonces yo te pago el impuesto, ya el dinero está. Entonces ahora tú me vas a demostrar a mí qué tú vas a hacer con mi dinero. Y exigimos. Entonces en vez de ponernos adelante, vamos a hacer un ejercicio
de sinceridad y de patriotismo, tanto que queremos emular a Juan Pablo Duarte, a todos los trinitarios, esos héroes, pues vamos nosotros a hacer lo propio, para entonces, como dice Javier, poder exigir. Lo que pasa es que cuando nosotros comparamos el Estado dominicano con otros estados de la región, vemos que somos el segundo país que tiene una presión fiscal más baja. Es decir, que la gente paga menos impuestos. Sí. Vamos a decirlo claro. Y somos uno de los países que más avanzado en ciertos aspectos, en tema de salud, en tema de infraestructura. Entonces, cuando nosotros comparamos la eficiencia del Estado dominicano, o sea, no menciona gobierno, los diferentes gobiernos que han pasado, el Estado. con el Estado, de la eficiencia del Estado en otros países de Centroamérica y de Sudamérica, nos damos cuenta que el Estado dominicano no ha sido tan eficiente con relación a la cantidad de recursos que percibe, a los niveles de presión fiscal que tiene. Entonces, yo creo que el Estado dominicano ha venido avanzando bastante en términos de eficiencia. En los últimos años ha avanzado mucho más y yo creo que en los próximos años avanzará mucho más, porque la propia sociedad exige eso. Okay, claro, entonces yo creo que ahora, ahora le toca a las élites económicas devolver lo que tanto parte de lo que tanto de lo que tanta ganancia le saca. ¿Cuándo vamos a tener ese escrito que estás preparando, más o menos? ¿Para cuándo está? Yo espero que esté listo la próxima semana. Bueno, pues tienes que ver. No, pero ya. Pero ya sé ya. Ya. Sí. Pero bueno, pues esperamos por aquí que tú lo tengas y así lo analizamos también. Mira, en la Asamblea General de la ONU, repetimos, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estará exponiendo en el día de hoy ante la Asamblea de la ONU. Ha habido cada uno de los presidentes ha estado haciendo su presentación. Nayib Bukele, por su lado, dio un discurso bastante emotivo y él obviamente resaltó su país, que se ha convertido en uno de los más seguros del mundo, pero que el mundo ha estado cada vez más inseguro, más incierto, y dio un discurso bastante, podríamos decir, reflexivo en este sentido. Por su lado, Milei opinó y dio fuertes críticas a la ONU, diciendo prácticamente que no tenía sentido esta organización. ¿Qué opinas de estas declaraciones de estos dos presidentes? Bueno, en el caso de Nayib Bukele, ciertamente las estadísticas que presentan son ciertas. Los niveles de inseguridad en El Salvador antes de llegar eran críticos y hoy ha mejorado bastante los niveles de seguridad en ese país. No así en términos económicos y en términos sociales. Es importante destacar. Los números que presentan no son necesariamente tan reales. No hay un crecimiento real y contundente de la economía de El Salvador en comparación con la seguridad que ha tenido. Bueno, la economía, el crecimiento que ha mantenido es similar a antes de que llegara Nayib Bukele al poder. La gran diferencia es el tema de la seguridad. Y claro, el principal problema de los salvadoreños era el tema de la seguridad. Sí, ese era el principal. La Mara habían tomado el control absoluto de las calles, de las casas, de las escuelas, de los hospitales. Había un presidente para administrar las instituciones gubernamentales, pero no administraba la seguridad del país. El gobierno en El Salvador no tenía el monopolio, el Estado no tenía el monopolio de la fuerza. Exacto. Eso es una realidad. Y Nayib Bukele logró devolver la seguridad que había perdido El Salvador. Pero claro, ¿a qué costo? Violando los derechos humanos, violando el Estado de Derecho. ¿Entiendes que se ha excedido? Persiguiendo a los opositores políticos que se oponían a las medidas que estaba tomando. Es una realidad y hay que decirlo. Lo bueno, nosotros entrevistamos a un periodista salvadoreño sobre eso. Lo bueno y lo malo hay que decirlo. Entonces,
el modelo de Nayib Bukele ha dado resultados en ese sentido. Ahora, es el modelo que nosotros queremos seguir, el de violar los derechos humanos. No, porque no, el de no, ser poco democrático, el eliminar el Estado de Derecho que se ha venido construyendo. Yo creo que habría que sopesar, pero también no podemos cerrarnos a que lo que funciona en Europa, claro, en el ambiente europeo, claro, es lo que va a funcionar en esa parte de América Latina, claro, o cualquier parte del mundo donde los niveles de inseguridad sean tan altos como lo eran en El Salvador o como lo son en Haití. Que eso él lo dijo. Actualmente. Que eso él lo dijo en un momento. Él dijo, me critican como presidente de El Salvador, pero en Europa no es lo mismo que lo que pasaba en El Salvador. Yo creo que a problemas grandes, entonces soluciones también fuertes. Creo que aún aquí no necesitamos esa manera directa, completa de gobernar, pero necesitamos algo más, un poquito más de fuerza en la República Dominicana. Y en el caso de Milei, que me preguntaba, bueno, ¿qué te digo de Milei? Para él la ONU no sirve. Milei dice la ONU no sirve, bueno, pero Milei parecería que no se ha leído la historia. Sí, claro, la necesidad. Sí, 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, que luego de culminar en 1918, entonces en el 19 se lleva a cabo el Tratado de Versalles, y que posteriormente a esto, en 1921, se crea la Sociedad de Naciones, la cual no fue tan efectiva. Porque ahí vino la Segunda Guerra Mundial. Porque la organización como tal no tenía personalidad jurídica. Una personalidad jurídica tiene derechos y deberes. Claro. En este caso, era más una organización, una reunión de naciones de carácter político, donde las decisiones que se tomaban no eran vinculantes. O sea, no tenía las características que necesitaba una organización internacional para ser realmente efectiva. Luego de eso se produce la Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta el 45, y en el 45 entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas, claro, que adquiere su personalidad jurídica 4 años después, en 1949, en una sentencia del Tribunal de Justicia Internacional. Y esta organización, con un Consejo de Seguridad que tiene el derecho y tiene la facultad de tomar decisiones, de juzgar en términos internacionales y de tomar acciones, es lo que ha permitido, junto con la Asamblea General y los otros órganos que la componen, el no permitir una tercera guerra mundial. Y claro, no por falta de conflictos, porque conflictos se han producido diversos en Corea, en Medio Oriente, en la región latinoamericana, y bueno, la situación que pasa en Ucrania, en Israel, Palestina, o sea, conflictos es lo que más se han producido. Ahora, la ONU ha tenido la capacidad de mediar en medio de esos conflictos para que los mismos tengan una solución diplomática y no culminen en una solución bélica. Y la ONU ha sido efectiva hasta este momento. Yo creo que hay algunas cosas que hay que ajustar. Debe mejorar. Cosas que hay que ajustar. Yo creo que la ONU debe adaptarse más a esa reestructuración que se dio en la política internacional. Ya los países más poderosos no son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética ya no existe. Estados Unidos, bueno, sigue siendo la primera potencia. Pero en el caso de Francia, Francia hoy es menos poderosa que Alemania. En el caso de Reino Unido, igual. Entonces, está en el 45, cuando se crea el Consejo de Seguridad, estaba Taiwán, ahora está la República Popular de China. Y hay otros países que han venido surgiendo, la India, Alemania, Brasil,
en América Latina. Entonces, yo pienso que México, entonces Sudáfrica en África, sí, que no tiene representación en el Consejo de Seguridad, Australia en Oceanía. Entonces, el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente al de 1945, pero nosotros tenemos la misma estructura en el principal órgano de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, hasta que no adaptemos la ONU a la actualidad, a esa nueva económico, político y de seguridad. Exacto, a esa nueva estructura de la comunidad internacional. Entonces, vamos a ver cómo va a ir perdiendo efectividad las acciones que pueda tomar para alcanzar los objetivos con los que fue creada. Que el mismo Bukele, en la primera ponencia que tuvo como presidente de El Salvador, el mismo Bukele resaltó eso. Claro. Tenemos que cambiar esto, pero no dijo que no funcionaba, no dijo que no servía, como dijo Milei ahora. No, pero por sí, la personalidad sí de los expositores. Sí. Ahora lo que sí es una realidad que en 1 hora o 2 horas más o menos estará hablando nuestro presidente, por lo que es una noticia en desarrollo y le vamos a dar seguimiento. Esperemos que de verdad sea un discurso contundente como toda la población dominicana espera y que nos represente con el problema real que nos ocupa para que exija o busque de manera amigable buscar una solución internacional conjunta y favorable. Vamos a una pausa y regresamos para... Gracias, agradecer a... No, pero yo no voy a dejar ir, Randy se va a quedar aquí con nosotros como panelista. Okay, no se preocupe que yo lo necesito aquí gancho. porque tenemos un tema importante y es a raíz de todo lo que está pasando en el Intran, que eso está caliente, entonces Randy tiene que opinar, así que no se muevan que regresamos en breve con muchísimo más. El Congreso de la Mañana.